Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar el directo. Vamos a tener un directo extraordinario con una mujer maravillosa. Se llama Esther Nguema. Voy a presentarla antes de invitarla. Hola a la gente que se está sumando. Lo voy a leer porque es una chica muy formada y nos va a enseñar técnicas de oratoria, cómo brillar ante la cámara. Hola Esther, te invito en un segundito. Esther ha sido periodista durante 20 años en la televisión, seguramente la conocerán si veían las noticias. Es coach, speaker y formadora de comunicación. Además me chivaron que da clases de oratoria en Darte, la Escuela de Arte. Es creadora del método Zen de comunicación, donde enseña a las personas a hablar en público y a empoderarse, regulando sus emociones y liderando sus emociones. Y por supuesto, nadie mejor que ella para presentarse, pero quería leerlo, a ver si puedo invitarla, porque ella... a ver, voy a intentar invitarla, porque se me queda... A ver, aquí está. ¿Estaba? A ver si entra con facilidad. Hola, Noemí, Karina. Hola, Hola, ¿qué Esther, tal? qué guapa. ¿Cómo estás? Estás Bien. preciosa, me encanta el fondo, esos globos y esos colores. Espera, voy a bajar un poquito el sonido, ¿vale? Porque me lo he puesto a tope y te escucho aquí un poquito mejor. Bueno, muchísimas gracias, Guayarmina, por la presentación, por tus palabras, por invitarme, por el apoyo, ¿sabes? Porque te lo agradezco de corazón y bueno, a disfrutar y aportar lo máximo que podamos, porque tú también Sí, sí, comunicas. sí. Sí, no, no como tú, pero con muchísima ilusión y con muchísima pasión. Y tenía muchas ganas de que estuvieras aquí porque mucha gente está interesada en saber cómo comunicarse, cómo hacerlo de manera brillante, como tú enseñas. Yo hice un curso contigo una vez, a lo mejor ni te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo, no se me olvida ninguna de las caritas de los alumnos y alumnas, sí, por supuesto. Lo disfruté muchísimo y bueno, ahora cuadro para que puedas hablar sobre todas las cosas que haces y esos cursos también que tienes ahora ahí como en puertas, ¿no? Bueno, yo no voy a desvelar nada, yo quiero que lo cuentes tú, pero sí. Y por supuesto, síganla porque da muchísimos tips de cómo expresarte ante la cámara, de cómo liderar esta comunicación, hacerlo de manera empoderada. Y también síganla en YouTube, que en YouTube también tiene muchísimos vídeos Gracias. interesantes. Y por supuesto, ahora tú, libre para contar. Y además me chivaron, te lo acabo de decir, que eres profesora de oratoria en Darte, yo no lo sabía. Exactamente, colaboro con ellos y además también cuando están dando la formación del trainer de PNL estoy allí como profesora. En realidad, tú pregúntame lo que quieras y que la gente me pregunte lo que quiera, ¿no? Yo, así un poco por lo que has comentado, efectivamente, para mí la comunicación, o sea, aprenderte cómo estructurar un discurso, saber moverte delante de la cámara, del público presencial, todo el tema de la paraverbal, es decir, el ritmo al que hablamos, cómo utilizamos la voz, es muy importante, pero si todo esto no está acompañado de un trabajo interior en el que regulamos nuestros nervios, regulamos esas inseguridades, trabajamos con nuestras inseguridades, con el juez interno, está como a medias. Es decir, por eso el método Zen bueno, que he creado combina ambas partes, la parte profesional, teórica, súper práctica para aprender a comunicar, pero también esa parte de profundización que tanto me fascina, en la que hablamos de las máscaras que utilizamos cuando nos ponemos delante de la cámara, porque por lo general nos ponemos máscaras, porque da como mucho miedo, ¿no? Que la gente nos rechace o pensar que vamos a hacer el ridículo, que nos vamos a quedar en blanco, bueno, que os voy a contar, ¿no? Entonces nos ponemos máscaras, interpretamos personajes y no nos damos cuenta de eso. Aparecen muchas voces internas que nos hablan de que no soy suficiente, que lo que voy a contar no es interesante. Todo eso hay que regularlo. Entonces, si no regulamos todo eso, no vamos a ser ni creíbles o tan creíbles como nos gustaría, ni tampoco naturales, cercanos, porque ahora mismo lo que la gente está cansada de la gente de copias, ¿no? La gente lo que quiere es encontrar a personas que se muestren tal cual son, con sus luces y con sus sombras. Y justo lo que me comentabas, por supuesto, colaboro con Darte y además tengo este fin de semana la primera formación presencial en España después de 2 años. Es decir, he Bien, estado... bien. Sí, es un curso de 8 horas intensivo que se va a impartir en Madrid, que da, bueno, ya he querido coger un grupo, he cerrado un grupo más grande y este es más pequeñito,
con lo cual cogeré como mucho 1 o 2 plazas, no más, porque me interesa que la gente tenga muchas prácticas. Ya sabes que a mí me encanta que os experimentéis, que os retéis, daros el feedback, ¿no? Para deciros, estos son vuestros talentos, estas son vuestras áreas de mejora, ¿no? Y ahí estoy muy ilusionada. He estado fuera de España haciendo talleres, muchas cosas, incluso en la época de la pandemia, pero tenía muchas ganas de volver aquí y poder hacer algo presencial. Así que casi que te paso la pelota para que me preguntes lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Wow, Y es que vacilo dijiste yo. tantas cosas, dijiste muchísimas cosas. Y el curso del que estás hablando es el de 2 de abril, creo que es, ¿verdad? Este sábado, lo he puesto el sábado porque como sé que la gente trabaja, he dicho, bueno, voy a poner un día, ¿sabes? Que sea solamente un día intensivo, 8 horas, y así el domingo descansa. Lo he pensado un poco, más adelante haré más largos, presenciales, pero es un curso que se celebra en Madrid, 8 horas intensivo, donde vamos a dar todo el tema de cómo hacer un discurso que impacte, o sea, con una estructura, con un inicio poderoso, con un cierre poderoso. Vamos a aprender a regular los nervios con el protocolo previo que, ¿te acuerdas? Que enseño. También vamos a hablar de comunicación corporal. Hay gestos que hablan mucho de nosotros y de nosotras. Y si no sabemos que esos gestos están transmitiendo una determinada información, podemos cometer el error de repetirlo sin ser conscientes del impacto que estamos generando en las personas, ¿no? También hablaré un poco de la diferencia entre presencial y online, que no es lo mismo, de verdad, un público presencial que la cámara. La cámara lleva la desconexión. La cámara, por lo general, cuando nos ponemos delante de la cámara, por lo general es como si la hagamos una máquina. Entonces, no, hay que Sí, aprender a ser naturales, ser sí. cercanos y hablarle a una amiga, no a una máquina, ¿no? Y esto va a ser este sábado. Ya te digo, voy a permitir que 1 o 2 personas se incorporen, no más, porque el grupo son perfiles muy potentes y quiero que se reten conmigo y quiero que aprendan muchísimo, ¿no? Entonces, 1 o 2 personas Muy como máximo. Luego tengo cursos online todavía, pero ahí Sí, estoy este sábado a tope. Muy sí, contenta. están diciendo por aquí que les encanta. Bueno, ya saben, las personas que iban en Madrid, cerca de Madrid, se pueden apuntar, hablen con ella en caso de que estén interesados porque ya le quedan 1 o 2 plazas. Y Genial. luego, wow, con todas las cosas que has comentado, es verdad que el método Zen que nombraste, si quieres puedes hablar sobre el método porque lo has creado tú y es como tú enseñas, ¿no? Efectivamente, para mí el método Zen, o sea, Zen con C, ¿no? Porque, claro, Sí. ese nombre es elegido con un propósito, ¿no? Porque Zen con Z nos lleva al relax, ¿no? A cuidar los Sí. espacios, a tranquilidad. Y para mí es muy importante que conquistemos esa calma y esa tranquilidad necesaria para poder comunicar. Para hacer esto, para conquistar esa calma, hay un protocolo que enseño, que así lo explico más o menos para que la gente se haga una idea y también pueda ir cogiendo herramientas, ¿no? Para que pueda aplicar desde ya. A mí uno de los errores, ¿no? Que comete la gente por desconocimiento es que se ponen a hablar delante de la cámara o delante del público y son pistolas cargadas, porque están llenas de nervios, de inseguridades y se han preparado muy bien el texto, el discurso, la presentación, pero no se han preparado emocionalmente. Y cuando te pones delante de una cámara, esa exposición dispara en nuestro cerebro más primitivo, más reptiliano, la sensación de que te van a atacar o que te van a ridiculizar. O sea, es que por eso la gente se pone a veces muy nerviosa y incluso, bueno, temblor de voz, la Sí. gente de repente siente que no puede salivar, se le quiebra la voz, en fin, taquicardias, porque es una exposición muy potente. Y delante de la cámara, ni te cuento. Y cuando te graban, ni te cuento, que te puede ver mucha más gente, ¿no? O sea, es decir, es todo un tema. Entonces el método Zen está planteado para regular todo eso con este protocolo. ¿Qué tenemos que hacer antes de hablar delante de una cámara, delante de un público presencial? Yo trabajo, digamos, como de forma muy holística, ¿no? Como soy yo, como soy coach y periodista, pero también speaker, y además estoy muy metida en el mundo del crecimiento personal. He cogido las herramientas que he visto que más funcionan, ¿no? Las que me hubiera gustado que me enseñaran a mí, en lugar de estar 20 años a cierto error, ¿no? Trabajando ahí en televisión. En fin, bueno, pues una de las herramientas más importantes es el movimiento corporal. Y hay ciertos ejercicios súper sencillos que te ayudan a soltar. Claro, depende de la persona, depende de las características físicas de la persona, depende de muchas cosas. Por eso yo lanzo esto, pero cada persona tiene que elegir ese ejercicio que sea orgánico, ¿de acuerdo? Otro segundo punto son ejercicios de respiración que son muy concretos. Yo he estado en muchos retiros del mundo, he sido como esa típica mente hippie, ¿no? Que he viajado muchísimo, sigo viajando mucho y que me he metido en meditaciones, en retiros, he conocido a gente muy curiosa, a gente también que me ha, bueno, que me ha ayudado a aprender, a verme el ego y muchas cosas, ¿no? Y he aprendido muchas dinámicas y muchas prácticas. Y he visto que no todas son igual de efectivas y que hay algunas que son
impresionantes. Y hay ciertos ejercicios de respiración que son matemáticos. Si los haces Sí, exactamente, ¿no? Como lo explico, y además insistes, no lo haces 2 segunditos, insistes, automáticamente oxigenas, se calma la mente, se calma el cuerpo. Con lo sí, cual, uno, movimiento corporal, otro, ejercicios de respiración. Tercer punto, mente inconsciente. Y fijaos lo que estoy diciendo, fíjate lo que te comento, Guillermina, no es mente consciente, mente inconsciente. Nos pasa muchas veces que dices, joder, llevo trabajando en esta herida 10 años y sigue saltando. Este patrón, que es este hábito, quiero dejar, no sé, que los dulces, y es que sí. está metido ahí y no hay forma. Está operando un mecanismo inconsciente. Tienes un patrón, un hábito, y entonces a nivel inconsciente aparecen unos estímulos y te lanzas, o sea, como si fueras un autómata, a actuar de esa manera. Cuando te pones delante de una cámara, delante de un público, ocurre exactamente lo mismo. Aparecen una serie de pensamientos, de ideas, que por lo general no te dicen cosas bonitas de ti, para nada, y eso hay que trabajarlo. Por eso trabajo un poco también con el tema de la autohipnosis, de la hipnosis, PNL, programación neurolingüística, un combinado en función de la persona. También trabajo mucho con la metáfora, que el inconsciente le encantan las metáforas. Cuando, por ejemplo, imparto talleres de totem dance, danza con Sí, animales, al sí. final los animales están asociados a unas enseñanzas y unos talentos. Y el cerebro entiende muy bien cuando le dices, por ejemplo, a una persona, conecta con la fuerza del tigre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O conecta con la astucia o con el liderazgo del lobo. Es decir, que el cerebro entiende muy bien estas cositas. Entonces es un trabajo cuerpo, respiración, mente inconsciente. Siguiente, emociones. Uno de los secretos para poder ser natural delante de la cámara o delante del público es que nos atrevamos a conectar con nuestras emociones. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que lo puede ver la gente en mi Instagram, que bueno, sabes que me hackearon el anterior y te agradezco Sí. mucho el apoyo. Me hackearon el anterior, que tenía bastante gentecilla, y bueno, pues ahora he empezado de nuevo y ahí empezamos. He puesto una foto que la puse creo que ayer, en la que estoy en un taller, y si ves la foto parece que estoy cantando, que soy una estrella del rock and roll, pero con ropa más hippie. Pero es verdad que he puesto esa foto con la intención de, si yo hago una presentación delante de un grupo de ejecutivos, delante de un grupo de coaches, delante de un grupo de niños, delante de un grupo de gente de 80 años o delante de un grupo de mundo alternativo hippie con ganas de pasárselo bien, yo no voy a comunicar de la misma manera. Yo voy a Sí. conectar con determinadas emociones. Y las personas nos da como un poco de miedo, pero claro, ¿cómo voy a conectar con el enfado? Porque si muestro enfado me pueden rechazar, me pueden criticar. ¿Cómo voy a conectar con la tristeza? ¿Cómo voy a dejar ver mi tristeza delante de la gente? ¿Mostrarme vulnerable? Entonces eso es sinónimo de debilidad. O la alegría, que suele ser lo más fácil, pero no es impostar. O sea, no es Exacto. voy a interpretar una emoción. Por ejemplo, uno de los secretos también de tu éxito es que se te nota esa naturalidad. Es decir, esa naturalidad que tienes encanta, ¿no? Es como lo fake está bien si quieres interpretar un personaje, entonces la gente se enamora de tu personaje. Pero si Claro. realmente quieres disfrutar más de la comunicación, lo suyo es ser natural. Y para ser natural, una de las herramientas es la conexión emocional con la gente. Y entonces enseño a la gente cómo entro en la tristeza, cómo entro en el enfado, ¿no? Cómo entro en la alegría, pero cómo entro y cómo lo siento. Si tú lo sientes, eso se transmite, porque los humanos somos muy listos. O Total. sea, se nos contagian las emociones. O sea, el enfado, si vamos a una oficina, de repente ha habido una bronca, que te mueres en la oficina, entras más tarde y podemos sentir hasta la energía, Sí. la mala vibra, el mal rollo, ¿no? Que se dice. Somos muy sensibles y cada vez más, porque cada vez estamos más y más despiertos y tenemos más interés en conocernos. Entonces, vamos a conectar con las emociones de las personas. Y otro punto que también contempla el método Zen es el de la familiaridad. Es decir, cuando tú estás delante de un público presencial, es más sencillo, fijaos lo que os voy a decir, es más sencillo comunicar delante de un público presencial que delante de una cámara. Porque una vez que trabajas tus emociones, tu empoderamiento, tú estás viendo a esas personas, Pues, estás calibrando, es decir, tú las observas y en función de la energía que ves, puedes cambiar, puedes modificar. Sientes que estás delante de gente. sí. Entonces puedes como empatizar, como conectar con ellos, pero la cámara, aquí te estoy viendo a ti, pero a veces Sí. hacemos directos y es un agujero negro y ahí te quedas. ¿Cómo conectas? Pues es importante, yo enseño mucho la conexión con el objetivo, la familiaridad, el miro el objetivo, pero en realidad
no estoy mirando el objetivo. Yo ahora mismo estoy dirigiéndome más al objetivo, o sea, combino entre mirarte a ti al objetivo, porque quiero dirigirme a la gente que nos está viendo también, al tiempo que a ti, pero miro al objetivo con qué intención, con conectar con las personas. Y yo miro al objetivo y no estoy mirando un objetivo negro, estoy imaginándome las caritas de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, resumido muchísimo, sería Sí. trabajo, cuerpo, respiración, emoción, empoderamiento, ¿de acuerdo? Y todo el tema de la familia, o sea, de ser como más familiar, de ser más cercano. Todo esto se combina, por ejemplo, a mí me gusta mucho el hacer lo que llamo informes preliminares, que eso, por ejemplo, en los grupales no lo puedo hacer porque no da, ¿no? Porque no hay tiempo para eso, pero en los cursos individuales lo que hago es preparar un informe, un prediagnóstico, que se llama, ¿no? Y es más o menos son 5 a 7 páginas, a veces un poco más, en el que hago unas pruebas de impacto, que las llamo pruebas de impacto. La gente es como, ay, pruebas de impacto. No, pero no pasa nada. hago, también, hago también sesiones de coaching, o sea, profundizo y después les entrego un documento en el que les digo, mira, estos son tus talentos, estos son áreas de mejora y estos son aspectos del desarrollo personal, por ejemplo, tus máscaras o a lo mejor heridas de infancia, a veces trabajo también con heridas de infancia porque todo está relacionado, o ideas boicot que no te están permitiendo brillar como tú puedes delante de la cámara. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces el método Zen, como te das cuenta, es como, vale, sí es un curso de comunicación, pero aquí hay mucho más, claro, hay mucho más porque precisamente si no tenemos ese mucho más, vas a saber comunicar, pero como un robot. Vas a ser Sí. una persona, bueno, pues sí, memorizas un texto y lo lanzas. Y no es así. Así que bueno, Bueno. te dejo que seas, bueno, pregúntame, es que si no, hija, ya sabes, aquí, No oh, va a no hay dar nada para hablar. tiempo. Bueno, Bueno, es que has dicho una cantidad de cosas que agüita, que por cierto, sí, 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 es que de todas las cosas que decías iba anotando para preguntarte, pero Karina preguntó cómo dejar como de mover las manos mientras comunicaba. No sé si es que ella lo asocia con que, cómo evitarlo, ¿no? Con que es negativo, a lo mejor no es negativo, ¿tú qué opinas? Bueno, en fin, esto es tú muy eres la buena experta. pregunta, es muy buena pregunta porque es que depende, es decir, Ya, depende, fíjate, si estás yo ahora mismo estoy como mucho más coloquial, o sea, estoy en redes sí, sociales, estoy en Instagram, entonces te permite también un registro mucho más coloquial. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tienes un plano muy cerrado, no es conveniente gesticular mucho y estar como, o sea, lo puedes hacer ya, puntualmente. Yo antes me he acercado aquí para subir un poco más la luz, que me veía un poquito más oscura, pero no es conveniente gesticular demasiado, pero sobre todo gesticular haciendo movimientos reiterativos. Lo vais a ver. Si yo estoy hablando y estoy así, y estoy hablando y tal, o sea, la cámara, o sea, la gente es como que se marea, aparte es un poco invasivo, o estoy así. Esto sí, pasa mucho en el mundo del periodismo, cuando trabajaba como reportera, que teníamos el típico pinganillo, ¿os acordáis, no? Bueno, lo estáis viendo muchísimo, ¿no? Está el presentador en plato o la presentadora y aparece en una pantalla y aparecemos el reportero, ¿no? Y es como, Esther Enguema está en la Plaza Mayor en Madrid. Y entonces, bueno, Esther, cuéntanos cómo es el Black Friday, bla, 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 bla. Y mientras está hablando, el reportero está así. Este movimiento no lo aguanta la cámara. Con lo claro, cual, y eso claro. yo lo hacía, y cuando me dije, madre mía, si es que no, o sea, pum, para. ¿Por qué? Porque es un plano muy cerrado y es un plano estático. ¿De Ya, acuerdo? Entonces, ahí hay que tener un poco más de cuidado. Que estás en un ambiente más distendido, pues ahí, bueno, te puedes permitir mover más porque al final es un ambiente mucho más distendido. Pero de cara a dar una formación o algo un poquito más, sí, más oficial, es interesante que haya un poco de contención corporal cuando el plano es cerrado, cuando estamos delante de la cámara, un plano cerradito como este, o más o menos, bueno, pues el americano, ¿no? Que sería como a la altura de las caderas. ¿De acuerdo? sí, Eso por un sí. lado. Cuando estamos en un curso presencial podemos mover mucho más, pero tampoco es conveniente, lo mismo, ¿no? Caer en vicios. Mira, yo no soy una persona una persona formadora, bueno, no soy una persona que me guste mucho quitarle a las personas su singularidad. Es decir, no soy la formadora al uso que te va a decir, fuera todas las muletillas, fuera este gesto. No. Yo voy a analizar si ese gesto es fruto de tus nervios, Ya, es fruto de que estás como nerviosa, nervioso, o es tu forma natural. Porque si ya. es tu forma natural, a lo mejor esa muletilla que te da por hacer así, estás como así todo el rato, ¿sabes? Eso a lo mejor puede ser tu sello, algo como muy particular tuyo. Entonces hay que tener mucho cuidado con cortarle las alas a la gente en lo que se refiere a su singularidad. Yo trabajo los vicios. Yo veo ciertos movimientos que digo, hey, esto no es natural. Esto es un vicio, esto es una muletilla. Estás esclavizado a esto.
Entonces hay que trabajar que salga de esa esclavitud. El tema de las manos, yo recomiendo moverlas de forma orgánica. Si tú, por ejemplo, ¿cómo se llama ella, la chiquita que ha Karina, preguntado? Karina, Karina. ¿nos puedes decir si en tu caso mueves mucho las manos o mueves poco las manos? Yo voy explicando, ¿vale? Si tú eres una persona que, fruto de la manera de expresar, pues mueves mucho las manos cuando comunicas delante de la cámara, por supuesto, tienes que aprender a contenerlas o hacer movimientos como más, como la ola, ¿no? Como más pausados, más lento, ¿no? Como si sueles hacer así, vale, voy a hacer esto y entonces es como observación, es como una especie de observación del cuerpo, cuidado. O sea, hay una observación corporal en la que eres consciente de lo que le está pasando a tu cuerpo, si no, en la marinera, y mueves más despacio. Si eres una persona que no sueles mover las manos y estás tieso o tiesa, ahí es importante que lo contrario, que imagínate, te digo, cuéntame lo que quieres contarme, pero sin palabras. Hazlo con las manos. Es una forma también de entrenar a la gente que está tiesa. Entonces la gente empieza como, y se hace consciente de que tiene manos, ¿no? Entonces depende de tu estilo a la hora de comunicar, pues tendría que verlo para decirte por aquí sí o por aquí no. Pero por supuesto, mover las manos. También hay que aprender un poquito de comunicación corporal. Si tú, imagínate, vamos a ver, esto, esto de rascarse un poquito, no pasa Sí, nada. Te rascas, no claro. pasa nada. Pero esto genera, o sea, es como, estoy pensando o estoy dudando. Si tú tiras una presentación cada 2 por 3, Wow, lo que estás claro. transmitiendo es duda, 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 ¿no? Sí, Cierta información que estás transmitiendo. Muevo más cuando explico y quiero que la audiencia entienda. Tendría que ver cómo te mueves. claro. La cuestión es, las manos hablan muchísimo, yo soy partidaria de eso, pero vamos a ver, luego también otra cosa, si tú, por ejemplo, haces una presentación o un taller y quieres llevar un cámara profesional o una cámara profesional o quieres grabarte con el trípode y el móvil para tener eso de, pues ese material y luego poder ponerlo en redes sociales o lo que quieras hacer con él o para luego verte, tienes que tener presente que tiene que haber mucha contención corporal porque tú estás en un plano. Ya. Entonces, es importante que tú calcules cómo vas a mover las manos y cómo vas a mover el cuerpo porque te sales de plano. Claro. ¿Entendemos esto? Entonces, si tú tienes una persona que tiende a moverse mucho, por lo que estás comentando, te recomiendo que experimentes en momentos puntuales moverte menos. Y te digo más, cuando tú te mueves mucho todo el rato y de repente dejas de moverte, voy a hacerlo, ¿vale? Para que la gente lo vea. Estoy hablando y estoy moviendo las manos, voy a sacarlo un poco. Estoy hablando y estoy moviendo las manos porque quiero que entendáis lo que estoy explicando y poco a poco vayáis entrando en lo que estoy hablando. He hecho un cambio, muevo así las manos muy rápido y de repente, espera, me tenéis que ver más las manos para hacer Sí. esto. Voy a subirlas, ¿vale? Estoy hablando, te estoy explicando, lo encantada que estoy aquí de estar en directo con Guayarmina y bueno, es una pasión la que siento porque me parece importante que estar aquí para ayudar a las personas a comunicar. Al haber enseñado las manos y luego esconderlas, ¿qué he hecho? He cambiado de ritmo. ¿Por qué es importante esto? Porque el online la gente es muy exigente, mucho más que el presencial. Rápidamente se va a ir. Estamos muy ocupados, está la nevera, están los niños, está. Sí. Entonces, todo lo que sea los cambios de ritmo, el poder mover y en un momento dejar de mover, el subir la voz, el bajarla, el jugar, todos los cambios de ritmo van a ayudar a que la persona se quede con nosotros. Tú de forma natural, cuando hablas con tus colegas, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, por lo general hablas de forma natural y en función de cómo te sientes, subes el tono, bajas el tono, te mueves más, te mueves menos, y es llevar eso a la cámara, pero con algunos ajustes, algunos vicios que hay que trabajar, ¿vale? No sé si te he contestado, pero te he dado ahí un mogollón de información, pero si no, sigue Sí. preguntando, ¿vale? Porque lo del tema de la Sí. comunicación corporal es importante, ¿vale? Total, sí, yo conozco a Karina y ella es como muy parsimoniosa, entonces habla moviendo las manos porque tiene una alta sensibilidad, entonces quizás es como que expresa con las manos. ¿Me Creo la puedes que imitar? ¿Me la puedes imitar, Guillermina? O sea, ¿me puedes sí, hacer un poco, intenta, claro, es que el móvil está alto, espérate a ver, sí, vale, a ver cómo haría así, sería. ¿Es como todo un el baile. rato así? ¿Todo el rato así? No, es cuando, en algún momento, pero sí, mueve mucho la mano. Yo muevo mucho las manos, de hecho, yo aquí estoy más relajada, pero normalmente cuando hablo hago esto mucho, sí, muevo mucho las manos. No hay problema, ya te digo, con lo que he explicado, ¿no? El contexto, pues es, pero sí por lo que, yo si veo eso, o sea, claro, he visto unos segundos, no me llama la atención. Ya te digo que yo soy formadora para comunicar con naturalidad, o sea, no quiero robots, Sí, con lo cual soy partidaria de ese movimiento de manos,
¿vale? Se está riendo la gente, claro, por esta... Es que como no te tenemos aquí, querida, pues tenemos que imitarte, no nos queda otra. Yo siento, espero haber hecho una buena imitación. Lo hice con todo mi cariño, de verdad. Pero me encanta eso de no robotizar, porque es verdad que muchísimos formadores tratan sí, inconscientemente, claro, de como que hay un estereotipo de, y entonces como que tienes que hacerlo así. Y claro, yo, por ejemplo, si me dicen no muevas las manos, no muevas la cabeza, ya de repente me convierto en un robot y me pongo muy rígida. Otra cosa es que me corrijas y digas, oye, mira, aquí, pues mueve menos las manos, bájalas, una corrección, ¿no? Pero cuando ya le quitas como la esencia, ¿no? La personalidad a esa persona que está delante de ti, estás creando robots y me encanta. Y claro, quizás, no sé, pienso que es más difícil el naturalizar lo robotizado que quizás un poco controlar lo demasiado natural, ¿no? O sea, que sería más difícil naturalizar lo robotizado que Una controlar. persona muy rígida, sí, que a lo Sí, mejor le cuesta expresarse, quizás es más complicado, ¿no? Porque tiene patrones más rígidos, esquemas limitantes, que una persona que es como más natural, que quizás tiene que corregir un poco el movimiento o la cabeza. mira qué interesante esto porque cuando he conocido los extremos, a mí me ha llegado gente muy natural, muy natural, muy natural, muy fresca, pero claro, imagínate, en un contexto en el que tienes que ponerte muy serio, muy seria. Está genial esa frescura, esa naturalidad, pero hay contextos Ya. que a lo mejor pierdes credibilidad. Fíjate lo Ah, que te digo, claro. ¿no? Y Eso. entonces el extremo, ¿no? El extremo, muy serios, muy rígidos y demás, pierdes naturalidad. Entonces ahí depende del contexto. Es que me estoy acordando del caso de esto ya me pasó hace un par de, 3 años o así, me vino una estudiante de periodismo, estaba, no sé si en tercero de periodismo, y que su madre estaba muy interesada en que se formara, ¿no? Porque estaba como perdida y no se apasionaba por nada del periodismo, entonces decidió que podía hacer algo relacionado con la cámara. Y ella era pura naturalidad, o sea, era una cosa, no estaba robotizada, no estaba condicionada, no le habían condicionado todavía. Pero ¿qué pasa? Que se ponía a hablar y no tenía ningún tipo de credibilidad. Entonces con ella tuve que trabajar mucho vale, está bien, pero ahora tenemos que entrar en ese espacio en el que se te vea consistencia, que se te vea fuerza, ¿no? Que no sea esa niña que cuenta noticias. Entonces hay casos en los que el extremo no es. Si es cierto, mira, mi caso particular, el mundo del periodismo, yo era considerada como de las naturales, ¿no? De hecho me ficharon en Antena 3 en informativos porque querían esa naturalidad. Yo me movía para arriba, los directos, para abajo, no sé cuánto, me metía en todo. O sea, a mí me encantaba meterme en todo, y les gustaba mucho eso para informativos, ¿no? Que tenían en esa época pues un corte como más conservador, ¿no? Entonces la gente era como directo, quieto. Entonces cuando yo llegué era como, venga, a mover, y luego todo el mundo moviéndose, genial, ¿no? Pero es verdad que recuerdo que en un momento dado decidí, ya me he movido mucho, ya esa parte la tengo como muy, no sé, como que me la sé y me gustaría quedarme como más quieta, me gustaría ser más informativa. Entonces me experimenté en el ser más quieta, estar más quieta, mucho más informativa, y es verdad que lo que me pasó es que perdí mucha naturalidad y me perdí. Es decir, era profesional, periodista, que cuenta noticias de, bueno, política, eso lo hice más en otra cadena, ¿no? Pero sobre todo noticias internacional, todo esto como con mucha prestancia, pero me perdí. Entonces, cuando me Ya. metí en el tema del crecimiento personal, ya para ser yo la que forma, la coach, la trainer, me encontré que cuando me ponía delante de la cámara, delante del público, era una periodista informativa, no era Esther. Entonces tuve que hacer un trabajazo Wow. para quitarme las máscaras, porque claro, son años de condicionamiento, porque lo hice durante años, ¿eh? Estuve 7 años en total en esa última cadena, y lo hice durante años. Entonces yo veía mi trayectoria antes de esa cadena y era muchísimo más natural, muchísimo más espontánea, y los últimos años mucho más rígida, más señora, más con el pelo súper liso. Lo podéis ver en mi canal de YouTube, o sea, de verdad, no os estoy mintiendo. En el canal de YouTube, este venga más speaker, veis periodista y vas a verme con taconazo cuando estaba en el plato, pelo liso, ahí bueno, no sé cómo no me mataba cuando andaba con esos tacones, pero en fin, cuando estaba en plato, ¿no? Y me costó, entonces tuve que Sí. hacer un trabajo potente de reconocer el personaje que estaba interpretando. También hice un Wow. trabajo potente de mi máscara de perfeccionismo, ¿no? El querer hacerlo todo perfecto, el no sentirme suficiente, el no te sientes suficientemente buena, no te sientes suficientemente profesional, no te sientes suficientemente guapa, suficiente. Es una creencia que está, bueno, que la encuentro
Sí, bueno, en una cantidad de personas, no podía echar un porcentaje porque no lo sé, pero increíble. sí, La gente que viene sí, conmigo, la mayoría tiene por debajo o el no valgo o algo erróneo en mí o no soy suficiente. Tuve que hacer un trabajo muy potente en el que salí de mi zona de confort y sigo también saliendo de mi zona de confort. O sea, es decir, sigo retándome para no quedarme sí, atascada en una forma de comunicar y es como, mira, pues hoy estoy triste, pues voy a contar que estoy triste. Hoy estoy un poco cabreada. Ahí todavía, o sea, digamos que los caballos que tengo yo porque yo tengo carácter, o sea, una mujer muy enérgica con carácter, no me ha salido todavía como o sea, como una conferencia de ir a por todas, que quiero experimentarlo, pero sí es verdad que esa energía no me gustaría, a lo mejor, como que ponerme muy guerrera. No, porque no ya, creo que sea como que no creo que contribuya demasiado ponerme muy guerrera en este momento en el que ya hay bastante, la ya, gente está muy calentita, ¿no? sí, Estoy más partidaria de otra cosa, pero si me quiero experimentar en que se vea Esther cabreada como una mona, ¿por qué no voy a hacer una conferencia cabreada como una mona? ¿Por qué? Porque quiero salir y quiero mostrarme como soy. Y sí, Esther también se cabrea. No es que me cabree sí, muchas veces, pero me cabreo. ¿Sabes? sí, Entonces es como, y Esther también llora, y Esther también a veces se siente sí, sola y es triste, se siente triste. Y digo, es triste porque cuando te sientes triste hay una parte de ti que dice, soy una triste, ¿no? Y es importante que nos atrevamos a mostrar esas partes, ¿no? A lo mejor no a saco, si no te sientes preparado o preparada, pero es fundamental, hablando de la naturalidad, por el tema de los storytelling. ¿Por qué? Porque uno de los elementos más importantes para poder impactar delante de la cámara o del público presencial es contar historias. ¿Qué estoy contando yo ahora mismo? Estoy contando y mi storytelling, mis anécdotas, las cosas que me pasan. Es muy importante esto porque ayudas a las personas a crear una imagen de lo que está pasando, a integrar mejor la información y además es más entretenido. ¿De acuerdo? Entonces, el storytelling, si tú hablas de ti, va a ser mucho más natural. Es decir, no es lo mismo contar algo teórico, ¿no? Hablar de, pues imagínate, pues ahora mismo en el mundo hay más o menos pasamos una media de 7 horas al día conectados a Internet, ¿no? Que decir, mira, yo me levanto y nada más levantarme, abro un ojo y miro el móvil. Cuando quiero empezar a meditar o hacer deporte, espérate que voy a mirar las redes sociales. Espérate, ¿sabes? Empiezas a relatar tu historia y con eso lo que estás indicando y explicando es lo mismo. La cantidad de horas que nos ponemos delante de internet, o sea, del ordenador, de los dispositivos móviles y que estamos conectados a Internet. El storytelling ayuda mucho a ser natural. Cuando hablas de sí, ti o de algo que no necesariamente es de ti, pero que te ha impactado. ¿No? ujú, Que te ha impactado, sí, que dices, madre mía, una de mis alumnas me acuerdo que me hablaba del accidente de tráfico que tuvo, brutal, y me decía, Esther, es que yo cuando estaba en ese coche, que mi marido estaba a mi lado, y yo, bueno, imagínate, ¿no? Pues con muchas heridas y demás, estaba en ese coche y en ese momento vi unas luces blancas. Y hay gente que pensará que estoy loca, pero yo vi sí, esas luces blancas. Y he aprendido mucho, porque esas luces blancas y la experiencia que vino después, cómo tuve que recuperarme, he aprendido mucho, tengo mucha información y la quiero compartir con el mundo, ¿no? Fíjate que yo te estoy contando esta historia, pero esta historia no me ha pasado a mí. Pero a mí me impactó lo que me contó, entonces te la cuento. No necesariamente tenemos que estar contando historias todo el tiempo de nosotros mismos. Y eso ayuda mucho también al tema de ser naturales, de conectar con las personas, ¿no? total. O sea, acabas de dar un montón de herramientas y wow, el storytelling y también el perderte para volver a encontrarte y ser tú natural y poder utilizar todos esos registros que has ido aprendiendo a base de experiencia, estudio, enseñando a otras personas, me parece súper, súper potente. Me parece a mí que claro, una persona nunca puede enseñar igual de bien cuando no ha pasado por todo eso que cuando simplemente lo ha estudiado y tú lo has tenido que pasar para poder transmitirlo realmente. Es que tal cual, o sea, lo he tenido que Esa es la pasar y he cosa. tenido que sí, y además en mi caso yo me resistí, ¿eh? O sea, no, no fue, claro, yo ahora ya he encontrado la forma, la metodología, que no es Claro. una metodología, también yo me resistí porque la manera en la que en esa época estaba trabajando mi crecimiento personal era una forma un poco radical, ¿no? Donde la metodología que estaban utilizando estaba muy enfocada a la sombra, a las cosas, a lo que no eres, ¿no? A aquello al ego. Y eso está muy bien, trabajar la sombra, está genial, pero si no lo combinas con el trabajo de la luz, de tus talentos, de tus dones, estamos constantemente enfocados en lo que nos falta, en lo que no tenemos, y eso baja mucho la energía Sí. y toca mucho la autoestima. Y por eso para mí el método Zen es, vale, sí, trabajo la sombra, vamos a trabajar todo esto, las máscaras, pero hey,
tus talentos, tus dones, ese empoderamiento, ¿no? Que es lo que no se hizo conmigo, que luego me vi forzada a través del coach y la PNL, la inteligencia emocional, todo un trabajo para poder equilibrar, ¿no? Ese foco tan, tan, tan en la sombra que a mí me ayudó a darme cuenta de que no era natural, pero también me dejó tocada hasta que pude equilibrarlo, ¿no? Como os digo. Claro, tuviste que experimentarlo. Hay dos preguntas por aquí que se me perdieron. A ver, Una pregunta era, ¿por qué se ve mejor ante el espejo que ante la cámara? La voy a recuperar por si acaso. Y otra era el tono de voz, pero voy a recuperarla por si te la he vale. preguntado mal, porque no me daba tiempo de, como estabas hablando, para no interrumpirte. Pone, ¿y el tono de voz a la hora de la comunicación? Entiendo que es la importancia que tenga el tono de voz. Y la Mm. otra, que estaba antes, es ¿por qué frente al espejo me veo mejor que frente a cámara? Es que me daba miedo que Me fuera al encanta revés. esa pregunta, nunca me habían preguntado algo así, que me encanta, me encanta. Mira, pues te lo voy a decir tal cual lo que yo creo. Cuando te pones delante del espejo, a ver, habitualmente tenemos espejitos, ¿no? En casa y sabemos, nos hemos familiarizado con esa imagen. Hay una luz concreta y te familiarizas. Hay días que tienes mejor cara o peor cara. Luego de repente te maqueas, te pones mono o mona y te ves muy bien. ¿Qué pasa cuando te metes en el espejo del ascensor y te miras en el espejo del ascensor? ¿No os pasa que dices, ¿en qué momento salgo? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, te has visto monísima en tu espejo y te metes en el ascensor y es terrible. Bueno, pues imagínate lo que es una cámara. Una cámara no va a mostrar exactamente lo que quieres que muestre. Depende de la luz. O Sí, sea, yo ahora mismo, que yo estaba pensando, porque estoy utilizando un sistema nuevo un anillo nuevo, y estaba súper contenta porque digo, guau, estoy súper iluminada. No, me estoy viendo y para nada estoy tan iluminada como había pensado. O sea, es decir, depende del tipo de luz, la sí. temperatura de la luz, el dispositivo, la ropa. O sea, yo recuerdo que presentaba el tiempo cuando tenía 20 y pocos años, ya tengo 44, imagínate lo que ha llovido, y tenía un croma detrás. Y en función de la ropa, yo a veces salía de un color como más violeta, es decir, el croma, es decir, la luz, lo que tienes detrás, el fondo, el tipo de maquillaje, también, por supuesto, el día que llevas. No vas a salir igual, ni mucho menos. De hecho, el reto, precisamente, cuando hacemos vídeos, es iluminar. Y lo más recomendable para una buena iluminación siempre es la luz natural. Pero ¿qué sucede? Si tenemos, por ejemplo, unas ventanas detrás, ¿no? Porque hace el contraluz famoso, ¿no? Sabes que sales en sombra. Pero si Sí, tienes unas ventanas delante y estamos con la luz esta dura, 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 tampoco vas a salir bien. Con lo cual el tema de la iluminación también tiene su sí, aquel, ¿no? Porque es sí, como, hay horas del día que estás mucho mejor, pero por lo sí, general sí, la imagen más bonita suele ser la luz natural. Ahora, sí, pues yo estoy con más luces porque aquí no tengo la misma luz natural y entonces ahí haces lo que puedes. Pero desde sí. luego, por supuesto, que no vas a salir, vamos, ojalá. Vamos, mira, yo a veces he salido que me he reído tanto, te ríes porque al final dices, mira, la perfeccionista, apárcala y te ríes. O sea, y yo me he reído con compañeras, ¿no? Porque al final teníamos esa parte de cuando hacíamos directos para millones de personas, te estoy hablando para informativos, y veías que, madre mía, la he liado aquí, o fíjate qué pintas tengo. Nos reíamos mucho. Yo recuerdo que hice un directo hace muchísimos años en la R, bueno, no sé qué R, ¿no? Esta es el peaje, ¿no? Entonces iba con una especie de capa gris y con una especie de jersey como rosa, ¿no? Digo, gris rosa, ni tan mal, porque ahí daba mucha importancia al tema de la estética. Yo era como muy hippie, pero ahí daba mucha importancia a la estética, ¿no? En esta cadena. Y de repente me plantaron un chaleco reflectante, o sea, de estos amarillos. No. Imagínate, o sea, eso ya, la gente ya no estaba en lo que estaba diciendo, estaba más en las pintas que lleva la reportera o el reportero, ¿no? Entonces, claro, ya después de haber pasado por todo esto, pues al final dices, mira, lo importante es que dé la información, por mucho que me esfuerce, por mucho que la luz te la puede liar, entonces es importante que esa máscara de perfeccionismo que tenemos, que aligeremos, que aligeremos, que Sí, soltemos, porque delante de la cámara y cuando te entrevistan van a pasar muchas cosas y te vas a ver con muchas pintas. Eso respecto a sí, la pregunta del espejo, ¿no? Que espero haberte sí, contestado. sí, Respecto al sí. tono de voz, por supuesto. El tono de voz no es necesario, mira, no es necesario ni tener una voz preciosa, ni ser guapo ni guapa. De verdad, no es necesario para nada. La gente, por supuesto, una imagen agradable nos gusta, pero ocurre muchas veces que las mujeres súper bellas, precisamente por esos estigmas y etiquetados que hay, por ser tan bellas, se ponen delante de una cámara hablando de información muy seria y hay parte de la sociedad
que no les da crédito, no les da credibilidad por la Sí. belleza. Es decir, que depende del contexto. O sea, la gente piensa que tienes que ser muy guapo, muy guapa y que tienes que tener una voz preciosa. Os voy a poner un ejemplo clarísimo que lo vais a ver respecto a la voz. Tony Robbins, o sea, el super coach. Wow, sí, ¿Qué voz tiene? O sí, sea, tiene una voz, o sea, fijaos, ¿no? Fijaos. Y mirad ejemplos, encender la tele, mirar a los speakers, gente que impacta y qué aspecto y físico tiene. sí, O sea, lo que impacta es tu singularidad. Hay gente a la que le sí, vas a caer fatal. Hay gente que no va a conectar nada contigo, lógicamente, ¿no? Le vas sí. a tocar el ego y tú no vas a saber por qué. O directamente por tu forma de hablar vas a tocar el ego porque vas a querer tocar el ego de las personas. Eso no lo vas a poder evitar, pero ya que va a ocurrir, por lo menos que ocurra siendo tú. Y Ujú. esa voz es importante, por supuesto, pero no es necesario que sea perfecta. El tema de la voz es importante en el sentido de que yo recomiendo calentar la voz, sobre todo cuando tenemos una voz que puede ser un poquito más, que tiende a quebrarse con ejercicios de Ujú. respiración. Si tiendes a elevar mucho la voz, es importante que ahí, lo mismo lo que explicaba antes, depende de cómo lo hagas, pues que experimentes también el hablar más suave. Si tiendes a hablar más suave, también que rompas un poco elevando la voz y es un poco, es como un juego de, como, somos como los DJs, ¿no? Como o los directores de orquesta. Estamos hablando y modificamos, bajamos, subimos. Si estamos hablando de algo, pues a lo mejor que quieres tener como más cercanía o proximidad, ¿por qué no bajas un poco más la voz, no? Entonces de repente la bajas. Si quieres ponerte un poco más serio, más seria, porque este es un tema muy serio, aquí ya elevas un poco más la voz, pero sí es importante la voz. Yo he tenido alumnos y alumnas con problemas muy serios de garganta que además esto me viene, quería también, sí, bueno, voy a meterme un poco ahí y me paras, ¿no? Pero es verdad que yo he visto muchos casos de personas que tienen problemas de garganta y problemas de voz asociados a temas emocionales, ¿no? No solamente genéticos o cosas que yo ahí no me meto porque no soy médico, pero sí que me he dado cuenta que hay temas emocionales porque hay gente, hay personas que cuando eran pequeñitos o pequeñitas tenían una tendencia a callarse, a no molestar a mamá o a papá. O incluso mamá, papá, les decía, calla, que molestas. Y a lo mejor nos lo ha dicho 2 veces, el niño era muy sensible, la niña era muy sensible, se ha quedado con eso, o nos lo han dicho demasiadas veces y efectivamente sentíamos que molestábamos. Esos adultos, cuando se ponen delante de la cámara, delante del público, tienen mucho miedo a molestar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás reprimiendo, te estás reprimiendo, lo que tú eres, también reprimes algo que es muy potente, que es la rabia. Si Sí. tú tienes miedo a molestar y algo te molesta, ¿vas a decirlo? No, te lo callas. Te lo callas y te lo callas y te lo callas y te ahogas y te ahogas y te ahogas. Entonces, ¿qué sucede? Esto de aquí termina fastidiado. No, no siempre, ¿no? Cada uno somatiza de una Sí, manera, sí, pero he sí. visto muchos fastidiados porque no te permites expresar, ¿no? Y además esas personas suelen acumular mucha rabia y de repente tienen estallidos un día y dicen, ya no puedo Sí. más, ¿no? Porque no se permiten expresar, ¿no? Aquí opera mucho la máscara de niño bueno, niña buena. No quiero molestar, quiero que me veas bueno, quiero que me veas buena, me callo, me reprimo cuando tengo la rabia y entonces eso puede llegar a somatizarse, ¿no? En forma de... Wow, sí. Así que imagínate, ¿no? Claro, qué potente. ¿Y cuántas enfermedades se somatizan? Ya no solo problemas de garganta sutiles, sino incluso enfermedades graves, incluso una Wow, depresión, una enfermedad física. Súper importante total. trabajar las emociones. Me encanta que trabajes todo para lo que es la expresión. Y me imagino, bueno, dice, ¿y si te da inseguridad el acento? Fíjate, esto también a mí me Bueno, llama la atención porque no, porque es que es verdad que sucede. Me llega gente con sí, acento, por ejemplo, en este caso más Canarias. del sur de España, de Andalucía, de Canarias no me, o sea, a priori no me ha llegado nadie que le dé inseguridad, pero no me extrañaría. Sí, fíjate. Sí, porque aquí me dices tú, porque cada caso es un mundo. Yo lo que observo es que se asocia a como que no es profesional, que no me van a tomar en serio, que voy a parecer la típica graciosita, graciosito, o sea, está como asociado a un tema de, no sé si es tu caso, o sea, o lo has Sí. detectado ahí. Claro, te cuento, por ejemplo, yo no siento inseguridad con mi acento, pero sí es verdad que aquí normalmente se asocia, a ver, como algo general, como tú dices, como que es un acento dulce, como que no es el neutro, y para hablar ante cámara tienes que tener el neutro que se supone que es pronunciando la C. Y claro, yo eso, en ese caso, por lo menos de manera, creo, consciente, no le doy mayor importancia, pienso que todos los acentos son bonitos, pero sí es verdad lo que tú comentas porque sí le ocurre a mucha gente que trata de imitar. Aquí, por ejemplo, en Canarias hay gente que imita
el acento y a lo mejor dice en vez de dice, porque sienten inseguridad y a mí me da mucha penita, pero digo, bueno, es su proceso. A ver, aquí digamos que la sociedad, y luego ahora voy con lo individual, ¿vale? Porque es un trabajo individual, pero la sociedad no ha ayudado y además eso lo he experimentado en los medios de comunicación. El único programa en el que estuve que se respetaban los acentos, incluso les encantaban los acentos, era en su momento, que ahora ya no lo sigo, no sé si, vamos, no sé si está todavía ahora mismo, España Directo. Yo estuve 2 años trabajando en España Directo, que para la gente que no sea de la península, bueno, pues es un formato, un programa de actualidad que ha estado muchos años en televisión española que habla de noticias de actualidad. Entonces los reporteros de diferentes partes mantenían su acento. Y eso es algo, o sea, a nivel nacional, como televisión nacional, que se valoraba mucho. Y eso yo lo he visto y me encantaba. Pero es verdad que la tendencia es a ir a lo neutro. De hecho, bueno, no voy a decir nombres, pero hay presentadoras, o sea, de muy conocidas, andaluza, y no ves Sí, el acento, no lo notas por ningún lado. Digamos que hay una tendencia, cosa que me parece absurdo, porque esa sí, diversidad que no se vea reflejada es absurda. Entonces eso alimenta más la idea de que tienes algo erróneo. Cuando sí, aparece el tema del acento, yo sí que, porque lo he visto y lo que hago es procesos de coaching. O sea, claro, vamos un poco a qué imagen tienes tú, porque al final proyectas un poco la gente. Es verdad que hay gente que puede tener esa idea preconcebida, pero en el momento que tú demuestras tu profesionalidad en o sea, en 4 frases que digas, eso ya se va. Es decir, no os voy a decir que no haya un etiquetado respecto al acento por parte de algunas personas, de la misma forma que hay gente que por el hecho de ser afro, negra, mulata, como quieras, el simple hecho de verme despierta unas etiquetas, sí, ¿vale? Y eso está ahí, sí, como estamos continuamente etiquetándonos, pero cuando tú te expresas como eres, con la seguridad, sabiendo lo que sabes y compartiéndolo, eso pasa a un segundo lugar. Y si no pasa, mejor que esas personas no estén en tu órbita, porque están ancladas en unos estereotipos que, ¿para qué? ¿No? O sea, que vivan su proceso para estar más abiertas, ¿no? Dicho esto, es un trabajo de empoderamiento, de autorreconocimiento y ver cómo eres tú la persona que realmente se está juzgando por ese acento, al margen de que haya etiquetados, al margen de que los medios de comunicación no ayuden. Eres tú la persona que además se está machacando y que se está sintiendo ridícula o ridículo o menos creíble o parezco demasiado dulce. Y eso es lo que hay que trabajar para precisamente que eso se convierta en una identidad tuya y como que lo reivindiques. Otro ejemplo, pelo. Las personas afro, sobre todo las personas que nacemos en España o nacemos en cualquier país europeo, ¿no? Y tenemos raíces fuera, nos sucede, claro, que nuestro referente es pelo liso de los blancos, ¿no? Y luego encima vas Hollywood y todas con pelo liso, sobre todo antes. Ahora estamos viendo que ya el afro va sí, entrando más, ¿no? Entonces, al final, yo asociaba que el pelo liso en afro era feo. Lo llaman bueno, incluso los dominicanos pelo malo. O sea, pelo bueno, malo. Fíjate qué etiquetado, ¿no? Cuando sí, yo poco a poco empecé a reconciliarme con el pelo, salí de mi zona de confort y para mí me sentía ridícula mostrando el afro. Ridícula, ¿eh? bueno, Ridícula, fea y ridícula. Imaginaos, ¿no? sí, La distorsión tan brutal que puedes llegar a tener. Y empiezas a salir de tu zona de confort y empiezas a hacerlo poco a poco. No me planteé de repente de aquí a el afro grande, no, no, poco a poco. Empiezas a valorar quién eres, lo que tienes, tu identidad, tu acento, tu pelo, tus raíces. Y es un proceso que ha de suceder. Con lo cual, si te toca lo de tu acento, es importante que hagas ese trabajo de reconciliarte con ese acento, de valorar ese acento, de ver a personas con ese acento súper profesionales para que te des cuenta de esa distorsión que tienes tú respecto al acento y que tú mismo o misma empieces a el acento y además a lo bruto. Y te vas experimentando poco a poco en este contexto, en un contexto cada vez más profesional, para que te vayas acostumbrando y tu cerebro vaya creando conexiones nuevas. No es un proceso, parece pequeñito, pero es un proceso, ¿eh? El tema del acento. Yo he visto gente que de verdad que estaba muy trabada, muy, muy tocada con eso, ¿no? claro, como tú dices, es el acento, el aspecto, la forma de ser, o sea, y wow, qué trabajazo. Y aquí comenta una, o sea, una pregunta que A ver. hacen que tiene que ver con todo lo que estás diciendo, es qué recomiendas para mostrarte más segura. Ya has dicho muchísimos tips, pero a lo mejor se te ocurre alguna más alguna cosita más. A ver, el tema de la, o sea, vamos a llamarlo, vamos a ponerlo en una palabra, ritual, ¿no?
Rituales. Los seres humanos realizamos rituales. ¿Desde cuándo? Los rituales son, bueno, son como protocolos. Es decir, antes de hacer algo, que se colocó, me jate esta cadenita, o de repente digo esta frase, o es una manera de prepararnos para lo que sea, ¿no? Tú hablas con gente, a lo mejor con músicos súper famosos, ¿no? O bueno, con gente famosa en cualquier sector y no se dan cuenta de que están realizando rituales, porque se hace de forma inconsciente muchas veces. Entonces, realiza un ritual, ¿sabes? En el que, si escuchas la primera parte del directo, en el que trabajes tu cuerpo, tu respiración, tus emociones, tu empoderamiento, siguiendo unos pasos muy concretos, puedes utilizar también olores que te relajen. Puedes utilizar una música como anclaje que te ayude a conectar con una determinada emoción. Puedes utilizar una frase de poder que te conecte. O sea, es como un ritual para que te prepares internamente para sentirte más seguro, segura. Pero, por supuesto, esto no es lo hago el día antes de la presentación, ¿eh? Esto, porque es verdad que yo cuando trabajo con mis alumnos los protocolos, yo no es para que lo hagas el día antes, yo les insisto, esto se hace, o sea, tu sistema tiene que acostumbrarse a que hagas estos Ya, rituales y protocolos para que cuando llegue el día de la prueba, de la presentación, de ese vídeo en directo, de esa entrevista, de esa reunión laboral, de lo que sea, que tu sistema esté entrenado, que tu sí, sistema sepa ya cómo seguir los pasos, porque ahí vas a estar mucho más nervioso, mucho más nerviosa. sí, Y vas a total. necesitar y te aseguro, o sea, de verdad, me pasa constantemente, Esther, madre, bendito protocolo, protocolo, ritual, bendito, porque Sí, es que he notado una diferencia, me he notado más natural, me he notado, pero claro, en un protocolo, cuando te preparas, no es hacerlo en 5 minutos. O sea, yo, por sí. ejemplo, me puedo permitir hacer un protocolo muy rápido porque pues, tiras Vale. de experiencia, ¿no? Tiras de experiencia y dices, hoy no estoy yo muy allá, pero bueno, me muevo un poquito así, estiro un poquito y ya estoy, ¿no? Pero hasta llegar a eso necesitas y si yo tengo cuando tengo conferencias o presentaciones más importantes, ahí me hago mis protocolos. Me hago mis Bendito, ¿no? protocolos, benditos protocolos, claro, porque es como, al final, si lo piensas, o sea, todos tenemos bajadas y subidas y no todos estamos al 100% siempre. Y si te pasa que tienes una presentación, una entrevista o tienes que hacer un vídeo en un momento en el que lo acabas de dejar con tu pareja, Sí, imagínate, la enfermedad de un querido, tú sí, mismo sí. misma estás más deprimido o deprimida, necesitas cambiar ese estado emocional, sí o sí. Y luego otro, aparte de todo esto, que por supuesto os lo cuento así, porque cada persona necesitaría pues quizá como su medicina natural, pero sí ayuda mucho el tema de las visualizaciones de éxito. Esto los atletas, muchos atletas, antes de hacer una prueba, lo que hacen es visualizar la prueba y el éxito de la prueba, ¿no? De repente los ejercicios que van a hacer y cómo la gente, una ovación, esto ayuda muchísimo a que nuestro cerebro se entrene y se condicione. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene algo maravilloso. Cuando tú le das un objetivo, una meta, y además le pones pasión de forma inconsciente, no solo consciente, te va a llevar ahí, te va a intentar llevar ahí. Por eso es tan importante lo de marcarte objetivos, metas, tener claro lo que quieres, pide al universo concretamente lo que quieres, ¿no? Todo esto al final está relacionado un poco con lo mismo, ¿no? Es como si yo tengo una meta y un objetivo, lo tengo claro y lo estoy deseando y no estoy contaminándome la cabeza con que no se puede, imposible, no sé qué, no soy capaz, bla, 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 que eso contamina y cierra mucho la energía, vamos a por ello. Si tú te visualizas antes de dormir, nada más despertar, que es cuando la mente suele estar más calmada por lo general, ¿no? Más calmada, en ese momento estás recurriendo a lo que, bueno, a una técnica que es un poco de hipnosis. Aquí estoy mezclando cosas, pero para que lo entendáis. Cuando el trance famoso no es que tú pierdas la conciencia, te hipnotizan y no tienes control sobre lo que haces. Entrar en trance es un estado en el que, digamos, como que el guardián de nuestro inconsciente se relaja. Y entonces ahí es cuando podemos incorporar sugestiones o afirmaciones que se llamarían positivas, ¿no? En hipnosis es sugestiones que ayuden a que nuestro inconsciente cambie esos circuitos y esas conexiones y esos pensamientos. Y eso lo haces, o sea, depende de lo profundo que vayas o la frecuencia con que lo hagas, te estás condicionando, sí, te estás condicionando. Si tú, antes de dormir, que suele estar como más relajado, y por la mañana haces tus afirmaciones o haces la visualización, va a ser mucho más poderoso, ¿no? Que si lo haces de repente a la venga, ahora mismo, o Claro. después de una meditación, o después de bailar, o después de hacer el amor y pasártelo muy bien. Es decir, estados
en los que estamos relajados, ¿no? Entonces ahí Sí, la información entra mucho mejor. Ahí podría contarte muchas cosas porque hay muchos trabajos con la mente inconsciente, que para mí es muy sí. importante trabajar la mente inconsciente de mis alumnos, porque veo que ahí, o sea, es que ahí está, es que más del 90% de las decisiones las tomamos desde la mente Sí. inconsciente. O Sí, sea, de hecho es, se dice, ¿no? Que ya se ha tomado. Cuando tomamos una decisión ya se ha tomado. por eso cuando dices, si es que tú ya lo sabes, pues claro que lo sabes, tu Mm, inconsciente lo sabe ya, ¿no? Entonces es como, sí, exacto. pero sobre todo para trabajar la seguridad depende el grado de inseguridad, depende la herida que haya detrás, depende cómo sea tu boicoteador, depende si eres un exigente, una persona muy exigente, cómo sea tu perfeccionista, depende y en función de eso hay que Claro, trabajarlo de una forma u otra, pero así a grosso modo para que tú ya vayas haciendo cosillas, ¿no? claro. Pero qué potente el conocer todo esto, porque siempre, bueno, la mayoría de las personas cuando no conocen todo ese tipo de herramientas, el cómo poder modificar tu estado emocional, pues la mayoría de las veces piensan que esa persona tiene talento para hablar en público o tiene talento para expresar un discurso de una forma coherente y claro, detrás de eso hay un súper trabajo, es decir, sin tú sentirte talentoso, trabajando tus emociones, trabajando todo el sistema corporal, el sistema respiratorio, todo lo que tú estás comentando con el método Zen, puedes dar discursos, charlas, conferencias, hacer cursos con una seguridad y una naturalidad que es lo que enamora, ¿no? Al público. Y no solamente eso, fíjate, esto tiene una repercusión en tu vida personal. Sí, Porque claro, tú te estás trabajando todo esto para hablar delante de un público. Pero claro, te estás trabajando el tema de los nervios, de las inseguridades, de las emociones. Entonces a mí claro, los alumnos me dicen, es que esto no solamente es un curso de comunicación, es que esto es algo más, porque es que yo me noto más empoderada en esto. Y a mi sí, jefe le hablo de otra manera, es como otra cosa. Entonces a mí eso es lo que me gusta, porque si no, sí. honestamente me aburriría, ¿eh? Soy muy inquieta, o sea, la metodología, todo lo que sé de comunicación lo estuve desarrollando durante años. Me acuerdo que además escribía los apuntes como muy esquematizados y me acuerdo que estaba en Alemania en esa época y venga a escribir, a bajar a tierra todo lo que sabía, ¿no? Y esa labor es maravillosa, pero una vez que ya lo has bajado a tierra, aunque luego puedas incorporar y actualizar, ya está, ¿no? Ese conocimiento que tienes adquirido de tantos años de profesión, ¿no? Como speaker y como periodista. Y lo fascinante para mí es, claro, vale, eso te lo enseño, pero ¿qué sale? ¿Qué resistencias aparecen en ti, no? Hay gente que se le da muy bien integrar la información, que sabe muy bien, no digo memorizar, ¿eh? Sí, Cuidado, que esta es otra. Esto de sí, memorizar al pie de la letra, yo no lo recomiendo para ser naturales, ¿eh? sí. Tiene sus matices, ¿eh? Pero es verdad que no es lo más recomendable para ser naturales. Pero a lo que voy, al final es un trabajo doble para mí, pero que es fascinante, ¿no? Porque al final Wow, vas sí. descubriendo, yo voy descubriendo máscaras y máscaras y máscaras de personas, ¿no? Hay una máscara que descubrí hace no sé si antes no, fue a mitad del COVID, que es la máscara de antiperfeccionismo. Y dices, ¿qué es la máscara de antiperfeccionismo? Pues es una máscara de perfeccionismo encubierta. Son personas que hacen las cosas mal adrede. No se Wow, preparan las presentaciones, toma. o sea, es como, o lo dejan todo a última hora, porque si yo hago una presentación o una conferencia que no me he preparado y me sale mal, me puedo decir que es que no me lo había preparado. Pero si yo me lo he preparado y le he dado todo y no me sale o y me sale mal, les da miedo que eso toque su valía personal. Entonces, como hay un miedo a su valía personal que se vea comprometida a decir, Dios mío, lo he dado todo y ha sido un desastre, lo que hacen es protegerse de su perfeccionismo siendo antiperfeccionistas. O sea, fíjate, Dios. es que es como muy interesante. Madre Claro, mía. dices, joder, qué complicado los humanos. No, perdón, qué fascinantes. O sea, qué fascinantes que para protegernos y para conseguir sobrevivir montamos aquí unas Wow. corazas, y desde pequeñitos lo hacemos. Y benditas corazas, ¿eh? Porque nos han ayudado Sí, a sobrevivir. Pero claro, si esa totalmente. coraza te atrapa, ¿qué haces? Exacto. Ahí estás tú. O sea, ya es como, ay, ya estoy aquí atrapada, la máscara de perfeccionismo, antiperfeccionismo, de rebelde, de la máscara profesional, la máscara de niño, bueno, entonces es como que no puedes brillar siendo tú, Sí, ¿no? No puedes, no puedes. Luego puedes coger
a tu superpower, a tu máscara de mujer poderosa. Exacto. Cuando dices, mira, hoy estoy hecha polvo, ¿no? O sea, no sé, imagínate, me ha dejado la regla, estoy hecha polvo, Sí, súper delicada, terrible, o me ha dejado no sé cuánto, necesito sacar la máscara de Superwoman. eso lo O hago yo. sea, y dices, pero es que estoy con una máscara, ¿no, querida? Pero es que Sí, necesitas esa máscara. sí, sí, Porque si sí, no, no es que o sea, tú puedes conectar con tu claro. tristeza en un momento dado, pero es que hay personas que se intentan en ese momento tan pequeñitas o tan pequeñitos que no es que conecten con la tristeza, es que no, o sea, no les sale hablar, están rotos, están con una energía muy bajita, necesitas recuperar esa máscara, ¿no? La máscara de Superwoman, me encanta. Sí, sí, esa es Yo lo tomo mucho. yo un montón, cuando estoy así cansada, y a lo mejor voy a hacer un directo, digo, máscara, lo hago inconscientemente, porque además es como que estoy disfrutando tanto, pero luego acabo y es como, oh, vuelvo otra vez a mi estado, ¿no? Y bueno, te Pero fíjate, ayuda, te ayuda. la máscara de Superwoman sí que quiero aclarar, porque cuando la digo la máscara, que tiene esta polaridad positiva, pero cuando digo máscara de Superwoman la digo con una intención. Esa máscara te lleva, para que a ver si os reconocéis, son hombres, Superwoman o Superman, son hombres o mujeres que yo puedo con todo. Yo puedo Sí, con todo. Y yo puedo con todo es, no paro de hacer, bueno, no paro de hacer formación, transformación, transformación, transformación. Estoy haciendo 5.000 formaciones a la vez. Tengo que hacerlo todo súper guay, yo puedo con sí, todo, emocionalmente estoy tocado o tocada, pero no me permito fácilmente entrar en mi vulnerabilidad y entonces es como que hay que ayudar a esas personas a entra en tu vulnerabilidad, rómpete un poquito, ¿sabes? Porque eso necesita, esa tristeza tiene que salir. Es decir, esa máscara de Superwoman, cuando tú ves a esas personas hablar delante de la cámara, suelen ser personas que transmiten mucho poder, mucha energía, ¿no? Es como, wow, ¿no? Qué poderío, y eso está genial. Pero si eso lo llevas al extremo, detrás hay como claro. una hiperacción, una superexigencia, un no respetar los descansos, un puedo Mm, con todo. Entonces es como cuando hablo de máscaras porque veo que sí que te está perjudicando, pero que esa máscara luego también tiene su polaridad positiva, claro, que puede rescatar esa superwoman hacedora, power o superman, para decir, ahora pongo claro, la cámara, sí, ¿no? por Es ese lado como... positivo. Exacto. Esther, ¿sabes qué pasó el tiempo? O sea, estoy aquí Uh, disfrutando un montón escuchándote, pero pasó el tiempo y ha pasado una hora, o sea, una hora y 2 minutos, según mi reloj. ¡Wow! Es que, Sí, 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 yo, una pasada. también Y me yo lo he estaba pasado súper aquí, bien. Te lo agradezco yo también, muchísimo. muchísimo. Pero sí quería otra vez volver a que el sábado al presencial, que me encantaría ir, pero no voy a ir porque es en Madrid, o sea, más adelante quizás, bueno, realmente englobas todo esto en plan puff, pack, y A más ver, todas las formaciones que tú tienes. mira, el sábado, porque son 8 horas intensivas y además, mira, el grupo que he cerrado ya hay 15 personas, pero aquí voy a admitir a menos de la mitad. Es decir, porque el grupo de 15 personas son empresas, o sea, son gente del mismo sector, entonces puedo meter a más gente, pero quiero que este sea más pequeñito. En este curso vamos a dar cómo hacer un discurso de impacto, cómo hacer un buen cierre de discurso, que hay muchos modelos para que la gente sepa cómo cerrarlo, que no cerramos los discursos bien. Cómo hacer, esto creo que también algo te sonará, ¿no? Cómo empezar los discursos de forma potente. Eso es un básico porque si no, o sea, no mantenemos la atención. Y esto sobre todo para presentaciones y charlas, porque sabemos que los vídeos de YouTube tienen una estructura concreta, que los webinars tienen una estructura concreta, yo sobre todo en charlas, ¿de acuerdo? También vamos a dar comunicación corporal, cómo movernos delante de la cámara y del público presencial. Vamos a dar comunicación paraverbal, cómo jugar con la voz, con el ritmo, con la velocidad para mantener la atención del público. Y vamos a dar esta parte del método Zen, que es el PPD, que es el protocolo previo de preparación al directo, en el que voy a enseñar las diferentes estrategias para que podamos empoderarnos y para que podamos que ese miedo no nos coma. Entonces ahí va a haber un poco que será la tarde, ¿no? Va a haber pues un poco más sí, de introspección, pero también ahí soy muy respetuosa porque no es lo mismo un grupal que un individual. Entonces, en función de los grupos y en función de la apertura del grupo, o sea, yo me meto más o menos y sobre todo en función de la persona. O sea, yo no voy a, no voy a meterme en dar unos feedback que puedo intuir que si los digo, porque claro, yo veo mucho de las personas, o sea, es un don, un talento que he ido desarrollando. Al final, claro, es como tener como un radar en los ojos, ¿no? Y encima si se ponen delante de la cámara, veo máscaras, veo muchas cosas, veo muchos talentos, pero sí que es verdad que no voy a meterme si Ya, considero que esa persona en ese momento no está preparada para escucharlo, porque lo que no voy a hacer
es abrir ciertas heridas si luego no tengo tiempo para cerrarlas. Yo ahí me meto en los individuales, ahí vamos a por todas. Pero los grupales, respeto mucho, ¿sabes? El concepto de grupo, Sí, me meto, pero me voy a meter para que la gente entienda, sepa, experimente, ¿sabes? Pero ahí no quiero que, ¿sabes? Quiero que quede eso súper claro, ¿sabes? Que la gente no se cree la expectativa de que todo sí. esto se va a dar en 8 horas porque se estaría mintiendo. No, eso se da en los cursos que tengo de 7 semanas, que son 2 horas a la semana, en 10 semanas, o sea, en algo más prolongado. Pero el presencial, lo potente es que vas a aprender lo fundamental que si lo practicas, es decir, si tú sigues lo que yo te voy a explicar, te va a cambiar la forma de comunicar. Pero así, o sea, es que no te queda otra porque vas a aprender cómo hacer discursos y cómo regularte y cómo moverte y cómo, no, es como que, ¿no? Es bastante potente. Yo además me encanta formar, o sea que es una cosa que me encanta. Sí, sí, se nota. Y este curso y todos los demás los encuentran en tu Instagram, ¿verdad? En tu Sí, YouTube. en el Esther Engema Oratoria, bueno, lo creo que lo tienes debajo del post. Este curso es en Madrid, es el metro, para que ubicaros un poco, es en el metro Ciudad Lineal o Suances. Y este curso tiene un descuento hasta el próximo 28 de marzo, ¿de acuerdo? El precio original son 3,85 euros con IVA incluido todo y lo he dejado a 3,45 hasta el 28 de marzo. Y es Ya. verdad que son precios, como digo yo, adaptados a estas épocas, porque yo los Claro, sí. presenciales, o sea, Sí, son bastante, o sea, no son estos precios, ¿de acuerdo? No son esos precios porque no. Bueno, tú ya sabes cómo entreno a las personas, sí, yo lo doy todo, ¿no? Y aparte conozco mi experiencia, ya llevo muchos años dando claro. estas formaciones, entonces sí que es verdad que soy una persona que me gusta dar, pero también me gusta respetarme. Pero es verdad que he Sí, considerado que este es un momento en el que bueno, pues que conviene a lo mejor bajar un sí, poco más los precios para que entre más gente, que la gente tenga más opciones, ¿no? Los sí. individuales de élite también, todos tienen descuentos y incluyen regalos, ¿no? Por ejemplo, en el curso de 10 semanas, que es el de super élite individual, te regalo el curso que está en mi web, que es un curso que ya está grabado, ¿no? Que son 5 masterclass para comunicar en público, que además te regalo una meditación, una visualización de éxito, ese viene de regalo. Te regalo un taller, el taller Aprende a Quererte, que está también en mi web, te regalo una sesión de hipnosis. O sea, yo siempre intento las formaciones, Sí. a la medida que van pasando los años, digo, uy, vale, a él les vendría mejor que le metiera yo un poquito más de esto, ¿no? Porque yo no Claro, quiero que el curso termine y ya la gente no. sí, Yo te terminas el curso sí. conmigo, pero luego te dejo aquí Exacto, tareita para los próximos años, ¿no? Para que estés exacto. aquí. Me encanta que la gente, claro, es que tú imagínate, para una formadora, para un speaker, para alguien que le encanta compartir y expresar, lo que supone que los alumnos te digan, te manden fotos de, me han entrevistado en la tele, acabo de liderar este Sí, grupo, no sé cuánto. Bueno, es que me van mandando y para mí eso es claro. gozo. Entonces, Son claro, tus bebés, sí, sí, es como, bueno, pero bueno, bebé madre, bueno, es que es bebés impresionante grandes. lo que hace la gente, o sea, y aparte tú, por ejemplo, tú ya tenías unas cualidades, y con lo cual, en tu caso, tú no necesitas, o sea, es que es absurdo decirte, métete en 7 semanas conmigo, si quieres trabajar algo en concreto, sí, pero no, yo te diría, no lo hagas, o sea, métete en un intensivo de repasar, de mirar algunos vicios si quieres, pero tú ya tienes esa base de naturalidad, que es maravilloso, es que sea para tu placer y para mirar cositas, pero hay personas que yo, claro, digo, no te metas en esto porque no, y esas son las que les digo, te puedes meter en esto, vas a aprender, pero a ti te conviene más un individual, ¿no? En ese sentido intento ser muy honesta, ¿no? Oye, no sé, que nos van a cortar aquí como sigamos Bueno, sí, hablando, ¿eh? total, que nosotras somos de charla a charla, ¿eh? No, y además la gente está súper contenta, han Ay, comentado un montón de cositas, la gente está feliz y eso es lo importante. Gracias, de verdad, Esther, ha sido súper bonita, has aportado un montón y nada, gracias. loca porque la gente te siga en Instagram, en YouTube y que se apunten a tus cursos. Yo te iba a decir que yo me veía en la personal, pero si tú me dices que la colectiva, la colectiva. Yo honestamente, por lo que te escucho comunicar, o sea, a ver, tengo que ser honesta, no te he analizado sola, pero lo que te he Claro. visto, o sea, yo te estoy escuchando comunicar, o sea, yo creo que tienes como que lo tienes muy avanzado. También depende de lo que quieras hacer, o sea, me viene gente que tiene como muchos dones para comunicar, pero claro, se enfrenta a una serie de retos que, ostras, que dices, mira, yo sé comunicar, pero mi nivel quiero que sea mucho más alto. Pero Claro, yo honestamente hay personas que veo que sería como muy rápido. O sea, ya, que ves que como que dices, no, es que me viene gente que viene parte muy de cero y gente que parte ya de un ya, nivel. Entonces, claro, en función de eso, lo bueno que yo, claro, tengo tanto temario, ¿no? O sea, es que de verdad es una cosa, tengo mucho temario. Entonces, yo en función, aunque yo te diga, mira, en el curso de claro. 7 semanas hay esto.
Si yo veo que has terminado con eso, vamos a por más, aunque no te lo digan en Claro, el curso, ¿sabes? Porque lo que no te vas a claro, quedar aquí estancado dando vueltas ahí como si no. Vamos a por más, claro. ¿no? Así que bueno, a por todas. Y sí, te agradezco mucho, además quería agradecerte de nuevo públicamente. Cuando me hackearon hace 2 meses, cuando estaba en México, he estado en México recientemente, ¿no? Trabajando, haciendo proyectos y cositas, ¿no? Y descansando también, me hackearon la cuenta, ¿no? Que tenía como 12.600 personas. Además, es una cuenta que no llevaba muchos años, o sea, como que fue una comunidad que fue creciendo y fue un palo. Aprendí mucho, ¿eh? Sí, Mucho, mucho, que quiero hacer un vídeo de todos los aprendizajes y sí. consejos para que nos pase también esto, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, de repente toda esa comunidad desaparece, ¿no? Y me acuerdo que me dice Guayarmina, mira, pues si quieres, te hago una entrevista y que el nuevo Instagram, que claro, lógicamente, porque tiene 600, 700 personas, nada, acabo de entrar, pues así te apoyo y te agradezco mucho la generosidad. O sea, cuando me lo dijiste, o sea, me parece que es de una, o sea, una bondad no, de verdad muchas gracias, porque es verdad que no todo el mundo dice, oye, mira, te ha pasado esto, vaya tela, vale, tú le has sacado la parte positiva y le has dado la vuelta, pero si necesitas esto, pues mira, adelante, te lo agradezco de corazón, de verdad. Gracias, 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 Esther. gracias. Y lo que necesites, de Muchas corazón, de gracias, corazón. muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad, súper feliz de este ratito juntas y nada, y feliz de tener a toda esta gente entrando, saliendo, escuchando. Yo les dije que por favor, aunque pusieran el modo audio, porque a veces está uno liado para que te escucharan, porque yo sabía que les iba a encantar a todos. Gracias Muchas de corazón. gracias. Muchas gracias a todos y a toda la gente que ha estado aquí, que nos verá. Y bueno, simplemente Sí, deciros que para mí, a mí me gusta recordar, ¿no? El tema de brillar. O sea, es decir, dejemos de esconder nuestros talentos, dejemos de la falsa humildad, empecemos a hablar bien de nosotros y nosotras, sigamos trabajando en nuestras sombras, pero aquí estamos para compartirnos, para experimentarnos, para recordar quiénes somos. Entonces, en la medida en la que tú te atreves a ponerte delante de la cámara, delante del público y compartes lo que sabes, estás brillando. Así que yo lo que sí, recomiendo como mensaje final es que brilléis, pero que brilléis siendo vosotros y vosotras mismas. Un besito. qué bonito. Gracias, Esther. Chao. Chao, chao, chao. Chao.